Tu amor por mí no tiene fin. Tus bondades están en mí. Y cada mañana es grande tu fidelidad. Quiero que seas todo para mí. Porque voy a llorar, porque voy a sufrir, porque desanimarme si tú estás aquí, Señor. Porque de preocuparme, porque voy a perder mi fe, mi esperanza puesto en ti, te alabaré. Porque voy a llorar, porque voy a sufrir, porque desanimarme si tú estás aquí, Señor. Porque de preocuparme, porque voy a perder mi fe, mi esperanza puesto en ti, te alabaré. A menudo pensamos que Dios se aleja de nosotros en los momentos más difíciles y olvidamos que es más grande el que está con nosotros que los que están en contra nuestra. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es tu fidelidad, Señor. Tu amor por mí no tiene fin. Tus bondades están en mí. Y cada mañana es grande tu fidelidad. Quiero que seas todo para mí. Porque voy a llorar, porque voy a sufrir, porque desanimarme si tú estás aquí, Señor. Porque de preocuparme, porque voy a perder mi fe, mi esperanza puesto en ti, te alabaré. Puesto en ti, te alabaré. Mi esperanza puesto en ti, te alabaré. La hora de la esperanza, un espacio para el desarrollo de nuestra salud física, emocional, espiritual y social. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sobre todo, Virgen Santísima, en esta hora, en la hora de la esperanza. En esta hora bendita, en que por esta palabra todos vamos a ser liberados, porque la palabra de Dios nos regresa vacía y nuestras peticiones
tampoco quedarán sin respuestas, porque Dios es fiel. Él es fiel y su palabra es la roca inamovible que nos mantiene seguros y seguras de que estamos caminando en la libertad del Señor. Queridísimos hermanos y hermanas, vamos a reflexionar ahora sobre una frase que tiene sentido de súplica, porque nuestras almas suplican constantemente en lo más profundo del ser interior: quiero ser libre. Porque todas y todas queremos ser libres, porque de alguna manera somos esclavos y la esclavitud no nos deja vivir con el estilo de vida que Dios quiere para nosotros, porque Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Quizás antes de empezar el programa vamos a hacer una petición, ¿verdad? A ver quién quiere donar una guitarrita para tenerla aquí en la radio, porque solo tenemos una guitarra que permanece en el lugar donde nos reunimos como ministerio. A veces alguien quiere cantar y hace falta una guitarra. Aquí está Davidcito, el técnico de la radio, ¿verdad? Que bien lo podíamos llamar para que toque la guitarrita. Porque vamos a pedir al Señor que nos dé su amor. Y aunque no podamos cantar, usted cante. Que aunque cantáramos como sapos, si cantamos con el corazón, es grato a Dios. Que venga su amor, para que el objetivo de hoy se alcance. Está el amor del Padre corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, libera a los oprimidos y le da la libertad. Está el amor del Padre corriendo por mi ser. Está el amor del Hijo corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, libera a los oprimidos y le da la libertad. Está el amor del Hijo corriendo por mi ser. Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, libera a los oprimidos y le da la libertad. Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser. Está el amor de María corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, libera a los oprimidos y le da la libertad. Está el amor de María corriendo por mi ser. Está el amor de la Iglesia corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, libera a los oprimidos y le da la libertad. Está el amor de la Iglesia corriendo por mi ser. Corre, amor, corre en nuestro ser, para que, auxiliados por el poder de Cristo Jesús nuestro Señor, seamos capaces, en el nombre poderoso de Jesús, de liberar a nuestros hermanos y de liberarnos a nosotros mismos de las opresiones del diablo. Bendito y alabado seas, Dios de los siglos y Dios de la eternidad. Por siempre a ti sea el honor, la gloria y la alabanza. Amén y amén. El objetivo de la liberación, hermanos, como en aquel tiempo, cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Israel de Egipto, que le pidió al rey que lo dejara salir, al faraón, para salir a adorar a Dios. El objetivo de la liberación es servirlo, es adorarlo, es amarlo. Pero muchos de nosotros queremos los milagros, pero no el compromiso. Y el objetivo de la reflexión de hoy es que nosotros recibamos el milagro de la liberación y aceptemos el compromiso de amar al Señor sobre todas las cosas, servirlo y adorarlo. Porque de algo que tenemos que estar convencidos es que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Por gusto, es un sonámbulo en el mundo. Es uno más en el mundo.
Y nosotros no tenemos que ser uno más, nosotros tenemos que ser únicos, liberados y al servicio del reino de Dios. Pero usted dirá, yo no soy esclavo, todos somos esclavos de alguna u de otra forma. Y por todas las peticiones que nosotros recibimos aquí en la radio, podemos descubrir a la luz del Espíritu que muchos somos esclavos de recuerdos dolorosos. Somos esclavos del pasado. Otros esclavos del trabajo, esclavos de un sistema, esclavos de la misma familia, esclavas del marido, esclavos los hombres de su mujer. Porque una cosa es el amor libre y otra cosa el amor que esclaviza. Otros esclavos de horóscopos, esclavos de la hechicería, porque seguimos creyendo muchas veces, años atrás, hemos hecho pactos con el diablo a través de hechicerías, porque eso es pactar con el diablo. Y todavía nos rompemos con eso, porque todavía seguimos creyendo de alguna manera que aquello fue eficaz y que sigue siendo eficaz. Y muchísimos católicos y muchísimos cristianos todavía seguimos creyendo en meras tonterías y todavía guardamos que cabezas de ajo, que herraduras, que qué sé yo cuántas cosas para atraer la bonanza, para atraer la suerte, para atraer. Mi suerte es el Señor. El Señor que vino a liberar a los oprimidos por el diablo. Y nosotros creemos que en esta mañana todo el que se disponga para ser liberado, en el nombre poderoso de Jesús, será liberado. Porque ¿quién nos libera? A quien nosotros le permitimos, que es el único, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Si el Hijo, si Jesús nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Es que jamás seremos verdaderamente libres si nosotros creemos en las libertades humanas, si nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas materiales. No es que a mí la libertad me la da el dinero, tengo para comprar. Hay cosas que se pueden comprar con dinero, casi todo. Usted puede comprar la mejor cama del mundo, pero no puede comprar el sueño. Puede que duerma en una cama de $12,000, pero que tenga insomnio. ¿Puede comprar el sueño? Usted puede comprar y abastecer un hospital lujosísimo y actualizado, con médicos, enfermeras, aparatos y toda cosa modernísima. Pero cuando se llega el día de la muerte, ¿podrá detener la muerte? ¿Le da la libertad del dinero? No, la verdadera libertad solo la da el Hijo de Dios. Y por eso tenemos que pedirle: mi Dios, quiero ser libre, libre para pensar, decidir, actuar, para pensar, libre para pensar, para no ser influenciado por otros, sobre todo para no ser influenciado por el mundo en mi pensamiento, libre para decidir, para ya dejar de lado que otros decidan por mí, libre para actuar y no depender del qué dirán, porque muchas veces el qué dirán me frena en mi actuación y entonces vivo de apariencias, libre para sonreír, que no nos dé miedo sonreír. ¿Cuánta gente hay que no puede sonreír por mantener su estatus? De que es el que gobierna, que es el que manda, que es el único que tiene la razón. Libre para gozar, libre para alegrarme, libre para sentir, libre para llorar, libre para expresarme, libre para vivir, libre para servir, libre para optar por ti y libre para dejar que tú me ames y me transformes en la imagen viva de tu amado Hijo. Libre para dejar que tú me ames. Despojarme de todas aquellas cosas que no me dejan
percibir, aceptar, vivir, disfrutar el amor de Dios, que es el único que nos va transformando hasta volvernos en la imagen viva de Jesús. Hermanos, nadie nació para ser esclavo, nadie. Si no, pensemos en toda la historia del hombre. Los hombres de color, cómo han sufrido, cómo han luchado, cómo se esforzaron. Martin Luther King, cómo luchó por la liberación de los esclavos. La esclavitud nos desespera. Aunque lo neguemos, aunque enmascaremos la realidad, nadie puede llamarse ni sentirse feliz cuando es esclavo, sobre todo del pecado. Por mucho que finjamos, por mucho que nos pongamos la máscara de payaso, si nosotros estamos cautivos por el pecado, no podemos ser felices. La única esclavitud que nos puede darnos plenitud y sentirnos amos del universo, que es el objetivo de Dios. Si Dios creó al hombre y se lo entregó todo lo puso a disposición del hombre. Absolutamente todo, menos el árbol del que no debía ni comer ni tocar. Y tocó y comió. Le dio los animales y le dijo que les pusiera el nombre que él quisiera. Y eso quiere Dios, que nos sintamos amos del universo, de que el universo es nuestro. Porque todo lo que es de Dios, ¿acaso no somos coherederos con Él? Y la única esclavitud que nos puede darnos esa plenitud es la aceptación de la voluntad de Dios, que es lo único verdadero. La voluntad de Dios es la única verdad, porque Él siempre va a querer lo que es bueno para nosotros. De ahí la plenitud de María. He aquí la esclava del Señor. Esclava del Señor. Esclava de su voluntad. Esclava de su gracia. Esclava de su vida. Pero no esclava del pecado. De lo contrario, cualquier otra esclavitud, por maravillosa que sea para la carne, el alma seguirá pidiendo auxilio. Hasta en la canción popular. Algunos que ya tienen mi edad se han de acordar de aquella canción de Javier Solís, Esclavo y Amo. ¿Se acuerdan? De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. ¿Por qué? Porque es una pasión que lo esclaviza. ¿Cómo pedirle a Dios que nos haga olvidar un buen amor? Pero las pasiones que dominan desesperan. Es desesperante la pasión humana. Es desesperante una pasión, un sentimiento, una emoción cifrada en la mentira, porque la mentira es esclavitud. Sin embargo, el amor apasionado de Dios nos hace amar de esa manera apasionada y sosegadamente. Sosegadamente. Dale gracias a Dios por un amor, por el amor de tu marido, por el amor de tu mujer, por el amor de tu familia, por el amor de los amigos. Es apasionado y sosegado. Eso viene de Dios. Pero lo que esclaviza desespera, enferma, desanima, estresa. Pero ¿cómo y quién podrá enseñarnos las claves del sano vivir y del amor libre de egoísmos? Porque lo que más nos esclaviza a nosotros es el amor egoísta. El egoísmo que nos lleva a la muerte. Una de las respuestas de quien nos puede enseñar siempre será la palabra de Jesús. Y la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra de Dios.
les decía a los judíos que habían creído en Él. No basta con creer. Yo creo en el Señor. Pero si no me fundamento en su palabra, si no dejo que su palabra me guíe, me enseñe, me instruya, me saque de la esclavitud, yo no soy más que un esclavo ignorante. Porque el que nos da la libertad es Dios. A través de su palabra dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque la palabra de Dios es el mapa de nuestra vida. Es la defensa que nosotros tenemos. Porque al crecer en el Señor, nosotros tenemos cómo defendernos con pura palabra. Con que de alguna forma inocente o qué sé yo, no sé qué palabra decir, nos defiende. Yo hace años, en 1971, medio siglo casi, ¿verdad? Vivíamos en Santa Ana y con una compañera éramos pupilas en la casa de 3 adultos mayores, 2 señoras y un señor que eran hermanos. Las 2 teníamos un cuartito y ellos cada quien en su cuarto y ahí éramos pupilas. En ese tiempo, en 1971, yo tenía una Biblia, pero ni sé para qué la tenía, porque a saber, ni me acuerdo si la leía o no. Pero, ¿se acuerdan? Habían unas cajitas que se llamaban neceser, que eran como valijitas metálicas, ahí teníamos todo lo necesario. Y cuando nos fuimos para la escuela, yo dejé el neceser sobre mi cama y sobre el neceser la Biblia abierta. Y nos fuimos. En la noche que regresamos, hallamos alborotada la gente. Todavía dicen que ahí había estado la policía y que se un montón de cosas. Se metieron los ladrones en los que los señores no estaban. Le dieron vuelta a los colchones de todas las camas. Se llevaron todo lo que pudieron, abrieron todas las gavetas. Y mi cama era la única que no habían tocado. Mi neceser no lo habían abierto y de suerte porque allí tenía yo lo del pupilaje de ese mes. Y no lo tocaron. ¿Qué sentirían cuando vieron la Biblia abierta? Yo me imagino que eso fue lo que los detuvo. Pero a mí me costó caro porque me echaron del pupilaje porque dijeron que yo alguna relación tenía con los ladrones, puesto que era la única cama que no habían tocado. Entonces yo empecé a pensar el valor de la Biblia. Y ahora conforme vamos creciendo un poquito, ahí vamos encontrando palabras tan sabias, que nos liberan, que nos sanan, que nos orientan. Pues qué deseo dan. Pero todo tenemos nosotros en la casa, todo tenemos. Y yo les aseguro, sin temor a equivocarme, que si se les cae la Biblia, la recogen, y se cayó, la recogen y ya estuvo. Dios guarde si se les cae el celular. Lo recogen, lo vuelven a armar, lo sacuden, lo limpian, lo besan, lo lloran. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta estamos adorando, perdonen la palabra, hermano, babosadas. Y la palabra de Dios ni la buscamos, ni la adoramos, ni muchas veces ni nos interesa. Y por eso permanecemos en la esclavitud. Porque somos cristianos ignorantes, cristianos de nombre, cristianos que no queremos dejarnos guiar por la palabra ni por el Espíritu. Y nos vivimos quejando y vivimos pidiendo que sucedan los milagros. Pero no queremos el compromiso de escuchar esa palabra. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En la medida que vamos descubriendo en la palabra de Dios esa verdad, nosotros mismos nos vamos liberando de todo aquello que obstaculiza la gracia de Dios. Allí encontramos de todo. No basta con creer, sino ser discípulo, que supone un vivir la doctrina de Cristo, estar unido vitalmente a Él, estar unido y preguntarnos en cada cosa, ¿el Señor haría esto? ¿El Señor respondería así? ¿El Señor pensaría así? ¿El Señor dejaría de hacer esto? ¿Y quién nos va a enseñar cuál es el quehacer, el pensar, el sentir y el desear de Dios?
su palabra. El conocimiento de la verdad implica también amor a la verdad. Tenemos que amar la verdad y desechar la mentira. Entonces vamos a ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Y la libertad que da la verdad consiste de hecho en la filiación divina. Esa es la libertad. La verdad nos hace hijos de Dios. Por esto la relación de la verdad con la vida. La verdad con la vida. Porque Él ha dicho, yo soy la vida. Yo soy la vida. La verdad los hará libres. Entonces, ¿quién es la muerte? Satanás, que es el padre de toda mentira, y toda mentira, por pequeña, por blanca que sea, trae la muerte. Trae la muerte. Mencionemos algunas. Las falsas identidades. Es decir, las apariencias. Es la peor de las falsedades cuando queremos nosotros vivir de apariencia, vivir como no somos, como no nos corresponde. Esa mentira nos destruye. Los prejuicios, las modas. Me quede bien o no me quede bien, como está de moda me lo pongo. Las críticas, las malas costumbres, los apegos. Apegos al mundo, apegos a las personas. El egoísmo, el adulterio, la fornicación, la corrupción, los complejos, las pasiones, los bajos instintos. Las dudas, las culpas del pasado. Esa es la peor de las mentiras. Porque si estamos viviendo en el pasado, es una mentira de Satanás. Porque si Dios te ha perdonado sin cola. No se acuerda de tu pasado. Y si tú te vives acordando, es que mi mamá me abandonó, es que mi papá no me quiso, es que mi... Ay, Dios, esa es mentira del diablo. Y todas esas mentiras te acarrean la muerte. Paulatinamente. ¿Cuántos nos estamos muriendo despacito? Pero ¿cómo conocer esa verdad si no la buscamos, no la encaramos, no ahondamos en ella? ¿Cómo conocer esa verdad? Si no nos damos tiempo ni para conocernos a nosotros mismos. Entramos a la casa y lo primero que hacemos, venimos del ruido de la calle. Y lo primero que hacemos es poner el televisor, encender cualquier aparato electrónico, oír música, ¿Por qué? Porque necesitamos los ruidos externos para no encontrarnos con nuestra realidad. Qué difícil es para algunos. Un día estábamos haciendo el ejercicio, de una oración en silencio. Ay, habían hermanos que se morían por abrir la boca. No ahondamos en la verdad. Nos pasa la de Pilato. Pilato estaba aturdido, iba, venía, sobresaltado, quería soltar a Jesús, sabía que tenía el poder para soltarlo, se lo dijo a él, tengo poder, y eso es lo peor, le dijo Jesús. Pero sin embargo, le va a ir peor al que me entregó a ti. Estaba Pilato sobresaltado, sobre todo al ver la majestuosidad de Jesús, pero no ahondó en él. Y lo leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 37. Pilato le preguntó, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Palabra de Dios. Preguntó, ¿y qué es la verdad? Pero no se quedó a la espera de la respuesta de Jesús.
La respuesta de Jesús, digna, serena, misteriosa. Le respondió Jesús: he venido al mundo. He venido al mundo. Y eso supone una preexistencia anterior al nacimiento muy clara. Ya existía antes de venir. Antes de nacer y de venir. Tiene un sentido concreto y único que nos da la realidad de la encarnación y el nacimiento según la carne. Ya existía. Y decidió venir al mundo. Aunque Pilato no comprendiera todo el alcance de esa revelación, nosotros tenemos y debemos de comprenderla. Ha dicho dos cosas bien reveladoras el Señor. El que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Escucha mi voz. Es que el que vive en la verdad escucha la voz de Dios y sabe dónde Dios quiere que vaya. Mis ovejas me conocen y conocen mi voz y me siguen, ha dicho el Señor. Ha dicho también: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Es decir, si viven en mí como vivo yo en mi Padre. El Padre es el origen de la palabra, porque la palabra es Jesús. Perseverar en Él. San Juan lo revela y dice en el capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio, por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Palabra de Dios. En el principio Él era el Verbo, es decir, era la palabra, era la acción. Desde el principio, desde antes, no tiene principio ni fin. La palabra era Dios, Él es Dios, la palabra es Dios. Pero a nosotros se nos hace más fácil escuchar tantas tonteras y no la palabra de Dios. Nada llegó a ser sin Él. Tú no serías sin Él, tú eres porque Él quiso. Tú eres creado con Él y en Él y para glorificarlo. Él te conocía desde antes que estuvieras en el seno de tu madre. Te conocía, te amaba y te amará. Y a una sola palabra suya serás arrancado o edificado, porque su palabra tiene poder. Y esa es la confianza que hoy tenemos nosotros, que esta palabra poderosa te va a liberar de la enfermedad, te va a liberar de la decepción, de la depresión, de la opresión de Satanás. Porque así como nos ha arrancado del poder de las tinieblas, con su pasión en muerte y resurrección, así es su accionar. En Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 14, leemos: Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Palabra de Dios. Con su pasión, muerte y resurrección nos arrancó del poder de las tinieblas. Estábamos destinados nosotros a la condenación, pero Él nos ha puesto frente al reino de su Hijo. Y solo en Él nos encontramos liberados y perdonados. Perdonados, hermanos. Es que nosotros no alcanzamos a comprender la dimensión del perdón de nuestros pecados, porque muchas veces ni siquiera nos consideramos pecadores. Y creemos que somos los buenos del mundo y que merecemos todo. Y muchos, como no creen en el infierno, no se preocupan por el cielo. Ay, no, si es que yo mi cielo lo vivo aquí. No hay cielo ni hay infierno. Entonces, ¿dónde queda la palabra de Dios? ¿Sabe lo que está haciendo el que habla así? Trata a Dios de mentiroso, y el que dice que Dios es mentiroso es hijo de Satanás, y por su boca viene a condenarse. Y entonces será el rechinar de dientes. Y entonces no tendrá esperanza, porque no dirá: yo no he oído. Somos libres, porque por gracia hemos sido perdonados. Por gracia. ¿Quién merecía ser perdonado? Yo no merecía ser perdonada.
no merecía y sin embargo, por gracia y por misericordia, estoy segura que todos mis pecados han sido perdonados. Y que no puedo seguir siendo esclava de culpas ni de resentimientos. Y que lo que más debe preocuparme es ir al cielo. Pero no egoístamente. También debe de preocuparme que muchos de mis hermanos y hermanas, aún a los que no conozco, también se preocupen por ir al cielo. Su Espíritu está con nosotros. Su Espíritu está conmigo. Diga usted, su Espíritu está conmigo. El Señor es Espíritu, dice 2 Corintios 3:17. El Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tú lo tienes, yo lo tengo. Él es el mismo Dios dentro de nosotros. ¿Cómo vivir miserablemente deprimidos, angustiados, tristes, temerosos, consultando horóscopos, consultando hechiceros, si el Señor está con nosotros? Y si está con nosotros, hay que llenarse de cosas buenas, que no necesariamente serán prácticas religiosas. Muchos dicen, pues es que la iglesia, que no sé qué, que no sé cuándo. No necesariamente tienen que ser prácticas religiosas. Romanos 8:5 dice, los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu, que anhela vida y paz. Buscan las cosas del Espíritu, que anhela vida y paz. Si fumas droga, aspiras droga, te inyectas droga, tendrás vida y tendrás paz. Si te emborrachas, tendrás vida, tendrás paz. Si pones tu ojo en la mujer o en el hombre ajeno, tendrás paz, tendrás vida. Buscar las cosas buenas del Espíritu. Lo que enaltece al hombre, lo que lo alegra, lo que lo satisface. No busquemos el peligro. La palabra dice, aléjate del mal y el mal no se te acercará. Pues nosotros lo buscamos. Toda nuestra vida ha sido un continuo peligro y rescate, aún muchas veces sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá salvado de un peligro sin que ni siquiera nos demos cuenta? Pero como somos ciegos y sordos y para colmo no queremos ahondar en la palabra de Dios, no estamos conscientes del gran amor de Dios y de los cuidados que ha tenido con nosotros. Peligro y rescate es el ciclo de la vida. Así era en la antigüedad y así es ahora. La forma y el nombre de los peligros cambian, pero el miedo que sentimos cuando viene es el mismo, como es el mismo el respiro cuando se van. Y la misma es la mano del Señor que nos salva de ellos, que nos salva de los peligros. En la Biblia encontramos 4 peligros. Los que de alguna manera le hemos leído o hemos escuchado su palabra, sabemos que encontramos 4 peligros. 4 peligros para el hombre: el desierto, el calabozo, la enfermedad y la tempestad en el mar. Yo sé que ya se trasladaron a todos los peligros: el pueblo en el desierto, los profetas huyendo en el desierto, el calabozo para todos los que anunciaron al Señor, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, la tempestad en el mar, de los que siempre estuvo Jesús allí. 4 peligros y 4 rescates. Del hambre y la sed del desierto al camino recto hasta la ciudad amurallada. De la oscuridad de la prisión a la luz de la libertad. De la enfermedad a la salud y del mar enfurecido a la seguridad del puerto, la playa, la isla. ¿Quién de nosotros no ha pasado por un desierto?
desde niños, desiertos de grandes soledades, hasta que nos puso en el camino recto. ¿Quién de nosotros no ha pasado por prisiones terribles? De malas pasiones, de bajos instintos, de persecuciones. Y cuando hemos visto la libertad y hemos salido de esos gravísimos problemas, si no te has dado cuenta que es el Señor el que te sacó, realmente eres un ciego de nacimiento, de la enfermedad a la salud. Del mar enfurecido, ¿cuántas veces no nos hemos visto envueltos en grandes tempestades? Pero nos ha puesto en el puerto, en la playa, nos ha sacado. En mi vida, Señor, también están presentes las arenas del desierto, la soledad del calabozo, la fiebre del cuerpo, que es solo el síntoma de una enfermedad, la amenaza del mar, el aire y aún también de la tierra. Bajo la maldición de la guerra, las pandillas, el terrorismo en todas partes. La humanidad no se ha enmendado. La vida del hombre es hoy más o menos la misma en el tráfico de la ciudad que lo era en las arenas del desierto, y quizás aún peor. Las ciudades parecen junglas donde las bestias atacan y devoran a los más débiles y a los más inocentes. Vivo en el peligro, temo las catástrofes, me acobardo ante el sufrimiento y muchas veces me abandono a la desesperación. Necesito la mano que me salve de los peligros de mi vida, de mi desierto, mi prisión, mi tormenta. Necesito tu mano, Señor, tu visión y tu luz, tu calma y tu poder. Necesito día a día la certeza de tu presencia y la firmeza de tu brazo. Necesito ser rescatada porque todavía no soy libre. Te ruego me libres de la enfermedad, pero más aún te ruego me liberes del miedo a la enfermedad, al tratamiento, a la cirugía. Ese es el rescate que anhelo. No tanto el rescate del peligro exterior, sino el del miedo íntimo, miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo al dolor, miedo al rechazo. Mientras no llegue ese rescate, no seré libre, porque siempre hay peligros. Una vez que me libere del miedo, seré de veras libre, y el desierto, la presión, el mar y la violencia de los hombres no serán más amenazas para mí. Por eso, Señor, con el Salmo 107 repito: erraban por un desierto solitario y no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a la ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, por la maravilla que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Amén. Dame un corazón sin miedo, Señor, un corazón que crea en ti y se fíe de ti, y en consecuencia no tema nada ni a nadie. Haz que la bendición de tu paz llegue hasta el fondo de mi alma, para que arranque las raíces del miedo y siembre la semilla de la fe. Hazme sentir confianza para que pueda vivir con alegría. Estate siempre a mi lado, Señor, para que los peligros de la existencia se truequen en el gozo de vivir, porque tú, Señor, por tu cruz y resurrección, me has hecho libre. Me has hecho libre. Queridísimos hermanos y hermanas, Él nos ha hecho libres. Él nos dio la libertad, Él rompió las cadenas que ataban nuestra vida. Si tú todavía estás atado, es porque no has descubierto la verdad en su palabra. Y libre y voluntariamente abres puertas a Satanás, que es el enemigo de Dios, para que te mantenga atado. Porque cuando tú quieres levantarte, el diablo se opone, porque él te quiere esclavo. Te quiere esclavo.
Te quiere tener gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Te quiere tener en la autocompasión, en la lástima. Nosotros no hemos nacido para dar lástima. Nosotros hemos nacido para ayudarle al Señor en su obra sanadora y liberadora. Para liberar a los oprimidos por el diablo en su poderoso nombre. Él te necesita, levántate en el nombre de Jesús. Deja ya de estar idolatrándote, de ser esclavo del trabajo, de ser esclavo de la enfermedad. Esas enfermedades que muchas veces están en tu mente. Porque le has dado al demonio potestad para que trabaje tu mente. Y a tu mente solo la puedes gobernar tú y solo tú. Por eso en el nombre poderoso de Jesús te decimos, levántate y anda. Si estás paralítico, paralizado por el miedo, rompe con el miedo en el nombre de Jesús. Si traes miedo desde tu infancia, desde tu adolescencia, en el nombre poderoso de Jesús, rompe esa cadena. Porque Él ha venido a dar la libertad a los oprimidos. Si practicaste la hechicería, renuncia en el nombre poderoso de Jesús y pide la liberación de tu casa y de tu familia, y vas a ver que alcoholismo, drogadicción, masturbación, todas esas cosas que atan a tu familia, que atan a tu casa, se van a ir. Pero si tú todavía tienes una cadenita agarrada ahí, por si acaso no me funciona la misa, por si acaso, el que funciona es el Señor. Y el que quiere que seamos libres, si el Hijo te hace libre, será verdaderamente libre. ¿A quién puedo temer? ¿Quién me hará temblar? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Ni siquiera la muerte, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la riqueza, porque Él es mío y yo soy suya. Le pertenezco. Fui creada por Él y para Él, para adorarlo, para servirle. Por tanto, no puedo servir a otros dioses, no me puedo servir a mí misma. No puedo vivir estúpidamente diciendo que no me importa ir al cielo, que no me importa, que prefiero el infierno. ¡Qué barbaridad! Cristianos que sacan la lengua para recibir el cuerpo de Cristo. No puede ser. Espíritus de depresiones que vienen con ataduras desde que estaba tu madre embarazada. ¿Qué importa? Si tú ya existías antes de estar en el seno de tu madre, Dios te conocía, te amaba y eras para Él precioso a sus ojos antes de formarte en el seno de tu madre. Por tanto, rompe con el pasado. Y dile, Señor, yo quiero ser libre, así se llama la reflexión de hoy. Quiero ser libre, es una súplica. Quiero ser libre, pero quiero ser libre para adorarte, para optar por ti, para confesar con mi boca delante de los hombres que tú eres el Señor de gloria, que tienes poder para romper con un pasado ingrato, grosero, lo que sea, para darme este presente en el que estás solo tú y yo. Y juntos somos mayoría. Tú me hiciste libre. Su palabra tiene poder. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Tenemos que vivir cimentados en su reino de luz, aunque el mundo esté a oscuras dando tumbos. Yo estoy parada en su reino de luz, porque he sido perdonada y la condenación no es para mí. Por gracia hemos sido perdonados. No podemos volver, porque no podemos ser como a la tunca, como la cerda que después de haberse bañado vuelve a revolcarse en el mismo charco. No podemos ser como el perro que se vuelve a tragar su mismo vómito y ser esclavos precisamente de lo mismo. Tenemos que vivir en la libertad del Señor. Tenemos que vivir el gozo, aún en la enfermedad, aún en el dolor, decirle gracias, Señor, por este dolor. Muchas gracias. Gracias, Señor,
porque este dolor me hace entender que más merecía yo, Señor, y has tenido misericordia de mí. Hay que buscar las cosas buenas, porque el Espíritu anhela vida y paz. En la reunión de anoche nos decía el Señor, cuando se levanten, antes de meterse los zapatos, digan como una promesa, Señor, hoy seré bueno, hoy seré buena. Levántate con alegría, ama la vida. Ama la vida, porque Él es la vida. Si tienes vida es porque Él está en ti. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ama la vida. Mejor sería morirme. Yo hago las cosas, pero ¿por qué? Haz las cosas y las cosas del Señor porque estás convencido que Él se merece ser servido, amado, adorado. Pues si te vas a casar, cásate con alegría. Y decir, yo voy a casarme porque ese es un sacramento que me va a poner a mí en el camino de la salvación, a mí y a mi mujer. Pero me voy a casar por cumplirle a mi mujer, porque entonces no lo hagas. Levántate en victoria. Rompe esas cadenas en el nombre poderoso de Jesús. No dejes que las arenas del desierto te ahoguen. Dile, como hemos dicho, de mi desierto y mi prisión, mi tormenta, necesito tu mano, Señor, tu visión. Necesito ver las cosas con tus ojos y no con los míos. Tu calma, tu poder. Necesito día a día la certeza de tu presencia en la firmeza de tu brazo. Te ruego que me libres de la enfermedad, de la prisión. No puede ser que la palabra no te libere. Porque por tu cruz y resurrección me has hecho libre, Señor. Me has hecho libre. Y por eso, Señor, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Porque sabemos que todos estos hermanos que han confiado, Señor, en ti, han enviado sus peticiones, serán liberados, serán sanados, serán arrancados y a través de tu palabra van a descubrir dónde está la raíz de su mal, Señor. Y van a romper con esas cadenas y se van a levantar en victoria y van a proclamar que tú eres el Dios de la vida. Que tú les has sanado, que tú les has liberado sin avergonzarse delante de nadie, porque tu palabra dice que el que se avergüence de ti aquí en la tierra, tú te vas a avergonzar de él allá, delante de tu Padre Celestial. Tenemos que proclamar que Él tiene poder para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos, para arrancarle de la garra del diablo a sus hijos y a sus hijas muy amados. Y tú eres muy amada, tú eres muy amado. Tú no puedes seguir en la mentira de Satanás, que es el padre de toda mentira, de toda maldad, de todo engaño, de toda inconsciencia, de toda pereza. No se valen cristianos perezosos. La pereza es la madre de la pobreza. La pobreza no es una virtud. Ya están los pobres que Dios quiso. Por eso, Señor, te pedimos que sanes, que liberes, que edifiques a todos nuestros hermanos. Te pedimos por Tani Mukbel, con cáncer en el estómago, y te decimos lo que tiene, Señor, para que tú rompas esa cadena. Por Melania Morán, su familia y sus amigos en Washington, Señor. Rompe con esas cadenas. Dale gozo, alegría, paz, fuerza, ánimo. Rompe cadenas, Señor mío. Te pedimos